Estamos en el tramo final de Meridiano 64. Vamos a recibir ahora a la candidata a intendenta de la ciudad de Córdoba, Laura Vilches, del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Bien. Buenas noches, gracias por acercarte. Bueno, a ver, contanos un poco cuáles son las propuestas del Frente de Izquierda para el Palacio 6 de Julio. Bueno, en primer lugar, las radicalmente opuestas a las del candidato que estuvo recién presente. Creo que es terrible la acusación que se hace permanentemente sobre los trabajadores. Amén de que pueda haber un uso indebido, una incorporación indebida de trabajadores, en general siempre son los que están en la picota y no se dice, por ejemplo, los 200 millones de pesos mensuales que se lleva LUSA con el negocio de la basura, no se dice sobre los 200 millones de pesos que se llevan con el negocio del transporte, que significa que ERSA maneja el 70% casi de las líneas, lo cual significan 210.000 pasajeros mensuales, y eso es increíble que dé crisis para una empresa del transporte. ¿Mensuales o diarios? No, mensuales. Porque es poco 210.000 pasajeros por mes. Se cortan cerca de 500.000 de boletos por día. Ah, puede ser que esté confundida. Sí. El punto es que es abismal, o sea, es enorme. Por lo cual, decir como una empresa que maneje ese nivel de corte de boleto y que esté con preventivo de crisis, que tenga problemas de ingresos, es una mentira. El Frente de Izquierda lo que está proponiendo justamente es la apertura de los libros contables de esas empresas y se demostrará ahí los grandes negociados. Por eso nosotros creemos que los trabajadores son parte de la solución, no parte del problema. Y acá hay grandes negociados no solo con la basura, no solo con el transporte, sino con los beneficios impositivos o de tasas que reciben los amigos desarrollistas urbanos del gobierno de turno. ¿Cómo hacen? Por lo tanto, Sí, para cerrar la idea, la estatización de estos servicios bajo control de los trabajadores, ¿qué es lo que permitiría? Bajar el precio del boleto del transporte urbano de pasajeros, que es una necesidad acuciante. Hoy conocimos el dato de que la inflación llegó en marzo casi al 5%. El presidente habla de un pico. Sí, es que... O sea, es digamos, terrible. ¿Cómo hacemos? A ver, estatizamos la empresa de transporte. Hoy con lo que vale un boleto se compra medio litro de gasoil. ¿Cómo estiramos Mira, eso? yo creo que ahí es una caja negra que es parte de los negociados que se llevan los empresarios amigos. El caso de Romero de ERSA es parte de las amistades de la familia Mestre desde la intervención en corriente de Mestre Padre. De ahí vienen esos negociados y durante todo este tiempo han estado haciendo uso de esos recursos, obviamente, de manera fraudulenta. Por eso lo que nosotros proponemos es apertura de esos libros y de ahí decidir en una gestión de un servicio elemental que con los trabajadores capacitados, con inclusive aumento de personal. Muchos de los trabajadores del transporte cuando se jubilan directamente no sobreviven más de 1 año, 2 años por los niveles de estrés y de enfermedades laborales que acarrean. En el conflicto de la UTA, por ejemplo, cuando se cargó las tintas sobre los trabajadores, nadie contó que las trabajadoras de la TAMSE, la mayoría de ellas mujeres que fueron particularmente hostigadas, muchas de ellas perdieron el útero porque el servicio de la TAMSE estatal no había dispuesto los asientos correspondientes para evitar el golpe permanente de las calles bacheadas sobre los cuerpos de las trabajadoras. Entonces, la verdad que a mí me enoja un poco cuando se carga tanto las tintas sobre los trabajadores y las trabajadoras y no se habla de los grandes negociados que hacen estos empresarios. ¿Esto está chequeado? ¿Que pierden el útero por...? Me lo contaron las trabajadoras y ellas habían hecho una propia investigación. Porque es re cómodo. Uno ve el asiento del colectivo que son esas mangueritas. No, del colectivo estoy hablando de la TAMSE, que eran los trolebuses. Los trolebuses, y no tienen el mismo mismo asiento. Y en la mayoría de los casos de esos coches no tenían, después algunos fueron incorporando y se fueron modernizando, pero no tenían coches con asientos preparados para tanto tiempo de trabajo de esas trabajadoras. Muchas de ellas... Las trabajadoras trabajan 7 horas como los... Trabajaban, digamos, sí, los mismos que los propios trabajadores. Entonces, digo, para también mirar desde este ángulo. Por eso el Frente de Izquierda se para claramente... ¿Cuánto tendría que costar el boleto? Y yo creo que el precio del boleto se tendría que bajar al mínimo posible, obviamente, si pensamos en términos de costos, viendo la fórmula polinómica, que es un cálculo bastante complejo, de mínima se podría reducir a los 15 pesos, si eliminamos la ganancia empresaria.
Y después, obviamente, hay un montón de otros ¿cómo se hace recursos. sustentable? Yo pregunto, ¿no? Porque es interesantísimo, sería interesantísimo tener el boleto a 15 pesos, pero ¿cómo hacemos con los precios de las cosas? Digamos, el insumo fundamental de una empresa de transporte vale 49 mangos, que es el litro de gasoil. Lo que pasa es que ahí vos tenés otra tajada de ganancia que sacan las petroleras. Nosotros creemos, por eso el Frente de Izquierda se presenta tanto a nivel municipal como a nivel provincial y a nivel nacional para dar una salida de conjunto a esta crisis que nos las están haciendo pagar a nosotros y que no tenemos nada que ver. Porque acá los que han sido siempre los grandes beneficiarios son las petroleras, los banqueros, las mineras, los sojeros, y resulta que nosotros tenemos que soportar bajando los niveles de la comida, viendo y buscando precios para comprar un litro de leche que está a 50 pesos. Entonces, el plan que presenta el Frente de Izquierda es una salida de conjunto para evitar que otra vez seamos los trabajadores y los sectores populares quienes paguemos esta crisis. Porque realmente si abriésemos los libros contables o toda la contaduría de esas empresas, se mostraría el choreo enorme que han hecho a costa del pueblo trabajador. Entonces, esa es una de las medidas que nosotros estamos planteando. ¿Sería choreo o sería ganancia? Para nosotros eso es un robo, porque está asentado en la estafa, porque están dibujados esos números, porque son los principales fugadores de dólares frente a cada situación crítica, y se lo llevan por la vía de las casas matrices y por la vía de la propia contabilidad fraudulenta. Entonces, nuestra perspectiva, si bien hablamos de la municipalidad, o nosotros nos presentamos a la municipalidad en este caso, no podemos aislarla de una situación de conjunto que incluye a la provincia, donde Schiaretti ha sido el gran amigo de Macri para garantizar todos estos negocios. Y bueno, Macri diciendo que marzo va a ser el pico de inflación y que lo peor ya pasó, la verdad que es increíble. Lo que escuchamos en la calle, en las recorridas. Volviendo a las propuestas. Una sesión muy crítica, ¿no? Volviendo a las propuestas en sí misma de la municipalidad. Desde el punto de vista del FIT, digamos, ¿habría que incrementar la cantidad de empleados o reducirla? No. Porque, bueno, como recién estabas diciendo que sería la propuesta contraria Sí, es para polemizar. Más que, no sé si... hay algunas áreas en las que indefectiblemente hay que aumentar. Yo estuve recorriendo los hospitales, el Hospital Príncipe de Asturias, las escuelas municipales. Las maestras, por ejemplo, cuentan, y sobre todo con esta situación crítica que se ve en las familias, con la pérdida de trabajo y todo, que ellas no tienen forma de contener a niños y niñas que vienen con problemas de atención, de dispersión, porque están atravesando situaciones críticas, porque no hay trabajadores sociales, no hay psicopedagogos, no hay maestras integradoras en las escuelas municipales. No tienen las escuelas municipales. No tienen equipos que atienden múltiples escuelas, lo cual es insuficiente. Cada escuela tendría que tener eso. Falta personal en los hospitales. Estuve en el Hospital Príncipe de Asturias, los turnos se dan con un mes. En el caso de algunas especialidades como urología, como psiquiatría, hay personal, han aumentado los médicos, hay un médico de cada una de esas especialidades, pero no tienen medicamentos para recetar patologías que requieren una medicación específica. Digamos, no tienen medicamentos gratis, ¿no? Para recetar para esa gente de las barrias populares, que es la que está en las peores condiciones, que no tiene un salario en negro, que no tiene obra social, que no tiene cobertura médica. Entonces, los recursos son para destinarlos a esas áreas, incluyendo personal donde sea necesario. Y después habrá que reasignar o hacer eficiente, sí, era difícil la palabra, hacer eficiente el funcionamiento de otras áreas. Pero personal falta. Por ejemplo, en el área del ESOP, el área de barrido o el área que se ocupa de los desagües pluviales. Los trabajadores cuentan que tienen 13 trabajadores y un camión para limpiar preventivamente, cosa que no pueden hacer, las 8.000 bocas de tormenta de la ciudad. Es decir, que personal no es que sobre. En todo caso hay que reasignarlo, hay que distribuir tareas, porque después esos son los barrios que se inundan, esos son las casas que se llenan de agua, y son las de las barrias populares, no las de los ricos. Digamos, la limpieza de los desagües de todo Córdoba depende de 13 empleados nada más. 13 empleados. Entonces, cuando dicen que lo que se hace eficientemente es porque está tercerizado, es porque ahí hay un negocio. Y ese es el negocio de las tercerizadas, el negocio de las privatizadas. ¿Cómo llegaron a esta información de que hay 13 empleados nada más en la parte de...? Por el relevamiento que hacen algunos medios periodísticos, en el caso de la provincia, y después analizando la planta de personal de la ciudad.
Porque si uno se pone a buscar y se pone, eso también está en la provincia, si uno busca y hurga por áreas, te encontrás con que falta personal en muchas de ellas. Y además recorriendo hospitales, recorriendo escuelas y hablando con... O sea que habría que reasignar ubicaciones, no laburantes. agregar gente nueva. Sí, no sé, eso habrá que verlo en todo caso, por ahí, cuáles son las necesidades claro, específicas de las áreas. Lo que nosotros proponemos, obviamente, es que una ciudad puesta al servicio de los trabajadores, de los usuarios, por ejemplo... ¿Los impuestos qué harían con los impuestos? Nos queda re poco tiempo, Son pero es tasas, interesante. claro, en la ciudad son tasas. En primer lugar, por ejemplo, nosotros hemos presentado a nivel legislatura y haríamos algo similar con la ciudad, es eliminar las exhibiciones impositivas a sectores que son privilegiados como las iglesias y que consideramos que no tienen que tener ningún tipo de privilegio. ¿Cuánto se recaudaría, por ejemplo, si ahora le hacen pagar los impuestos a ñañes? ¿Cuánto se recaudaría? No es sacada la cuenta, no sacada la cuenta, pero son, a nivel provincial son cifras interesantes, por lo cual en la municipalidad deben ser equiparables. Bueno, Laura, que sea con éxito, nos hemos quedado sin tiempo gracias. y bueno, vamos a dejarles las puertas abiertas del programa como siempre. Muy amable, gracias. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, quédese compartiendo nuestra pantalla, hasta entonces.